Malaquías capítulo 2, versículo 1 dice: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Padre Celestial, rogamos tu ayuda en esta hora, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Permítenos acercarnos a ti, Señor, por medio de tu Hijo, para hallar gracia, hallar socorro, misericordia, bondad, Señor, en ti, porque en tu Hijo sobreabundan para todos los que invocan tu nombre, para los que se humillan delante de ti, para tu pueblo que tú has salvado con tu gran diestra poderosa. Oh Señor, ayúdanos, Señor, en esta hora. Sea tu Espíritu, Señor, interviniendo, transformando nuestros corazones, inspirándonos para obedecerte a ti, Señor, porque tú eres gran Rey, gran Señor y Padre eterno de bondad. Oh Señor, ayuda al que habla, ayuda a los que oyen, ayuda a los que recibirán este mensaje, Señor, para que se haga vida, verdad, realidad en nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todos mis hermanos, nos encontramos aún en la segunda acusación del libro de Malaquías, la cual nosotros comenzamos la vez pasada con el hermano Pablo, a ver desde el capítulo 1, versículo 6, ¿no? Ahí encontramos cómo él comienza el Señor a pronunciar su acusación, ¿no? Veíamos que él dice: pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces, como hemos venido viendo, Dios pone la acusación, luego los sacerdotes, en este caso, se defienden, diciendo: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces Dios comienza a sacar varias pruebas, varias evidencias para mostrar a los sacerdotes su pecado. Entonces vimos cómo ellos estaban ofreciendo un pan inmundo, despreciaban la mesa del Señor y profanaban los sacrificios a Dios. Ofrecían animales cojos, ciegos, defectuosos, enfermos, y se los ofrecían a Dios. Ofendían la persona de Dios, ¿no? Menospreciaban su señorío, menospreciaban su realeza, su persona, su grandeza. Vemos cómo Dios comienza a mostrarles, a reprenderles por su pecado. Todo esto mostraba que había un problema en el corazón de ellos. Ellos estaban despreciando a Dios. Despreciaban a Dios en el sacerdocio que habían recibido de Él, despreciaban a Dios en el servicio que ejercían para Él. Y ahora, como veíamos la vez pasada, hermanos, en nuestros tiempos, esto sigue vigente, ¿no? Sigue siendo muy actual. Porque, hermanos, muchos cristianos hoy desprecian todavía a Dios en lo que ofrecen. Veamos que cuando profanamos el mensaje, el testimonio de Dios, el evangelio,
cuando tergiversamos la verdad, ofreciendo también lo que nos sobra, ofreciendo con un corazón o un altar contaminado, profanado, en iniquidad contra Dios, y ofreciendo, adorando a Dios con un corazón tibio, indiferente, corrompido. Vimos que todos estos eran pecados que abundaban en aquella época en los que servían a Dios, en el sacerdocio, pero también en los cristianos. Hoy vamos a ver cómo todo esto merece el juicio de Dios, ¿no? Primero Dios, y vimos un poquito ese juicio con el hermano Pablo, ¿no? Al final, vamos a profundizar más en este asunto. Porque el juicio, aunque hasta ahí viene la acusación, pero ya en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, Dios comienza a pronunciar su juicio contra los sacerdotes. El juicio que se avecina y que ya había comenzado a ocurrir entre ellos. Entonces lo que vamos a ver hoy, del verso 1 al 3, se puede ver que Dios empieza a hablar los juicios que vienen y cómo estos ya estaban aconteciendo. Del verso 4 al 5, cómo Dios llamó a los levitas para el sacerdocio, para ser sus mensajeros. Del verso 6 al 8 habla de cómo los sacerdotes eran mensajeros íntegros de Dios en un principio cuando Dios los llamó. Y en el 9 pronuncia su juicio, nuevamente contra ellos por haber pervertido su mensaje, por haber fallado como mensajeros de Yahvé de los ejércitos. Entonces vamos a explicar los versos y vamos a ir también sacando varias aplicaciones, hermanos, porque lo que vamos a ver hoy más que nada, si la vez pasada veíamos cómo podemos ofender o deshonrar a Dios con lo que ofrecemos, hoy vamos a ver cómo podemos deshonrar a Dios siendo unos mensajeros corruptos, con faltos de integridad, tanto en el corazón como en la vida, como en el mensaje que damos. Porque los sacerdotes no solamente tenían cosas que hacer en el templo, cosas rituales, ellos también tenían un deber de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Ellos eran mensajeros de Dios, pero habían corrompido también este ministerio. Entonces Dios suma también esta otra acusación, en la acusación que ya viene siendo una nueva reprensión. Entonces vamos a ver nuevamente el versículo 1 al 3 rápidamente, porque también el hermano Pablo estuvo explicándolo. Pero vamos a comenzar desde aquí porque es importante este precedente para entender lo que viene luego, porque vamos a ver que ese problema que tenían los sacerdotes comenzó en el corazón de ellos. Bien, entonces, versículo 1. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no os decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Entonces, Dios comienza diciendo, hermanos, en versículo 1, para vosotros este mandamiento. O sea, ¿qué viene haciendo Dios? Dios viene mostrándoles cómo ellos han profanado su nombre, cómo ellos no lo han respetado, no lo han honrado, viene reprendiéndolos. Y Él tiene un mandamiento, cambien su proceder. Ellos debían oír la reprensión de Dios y decidir de corazón ahora honrar y sí darle gloria a Dios, porque no lo estaban haciendo. Y no lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque no se habían decidido de corazón, justamente. Ellos estaban haciendo un culto externo, y encima un culto profanado, a Dios, un culto que en vez de exaltarlo, estaba insultando a Dios y su gran nombre, su realeza, su persona. ¿Por qué? Porque tienen un corazón no arrepentido, un corazón que realmente no estaba buscando la gloria de Dios. Corazón tibio, un corazón que se ha vuelto apático. Entonces no era un asunto simplemente de cambiar lo externo. O sea, Dios no comienza hablando de las cosas externas, aunque sí tenían que cambiar, pero Dios comienza hablando del corazón. Que tenían que primeramente, antes, para poder cambiar lo externo, para poder empezar a cambiar aquellos sacrificios defectuosos que estaban presentando, tenían que comenzar por decidir de corazón dar gloria a Dios. Y esto es bien tremendo, hermanos. Eso muestra que Dios no solamente le interesa lo externo, Dios le interesa lo externo, pero Él sabe que lo externo procede de lo interno. Hermanos, y eso no es diferente en nuestros días. Hoy, hermanos, tenemos lugares donde se sirve a Dios de muchas maneras. Podría haber una liturgia que parece correcta, un coro genial alabando a Dios con grandes voces, con grandes instrumentos, se predica la palabra y aún así las personas salen de la reunión sintiéndose bendecidas y aún así será una reunión, un culto que no glorifica a Dios. Y no va a glorificar a Dios, podemos ver si primeramente no hay un cambio de corazón. Estos días hablaba con el hermano Pablo y él contaba un testimonio de un pastor en un lugar muy importante.
Y contaba a las personas que cuentan de él que él predica tremendo. Sin embargo, lo descubrieron en un pecado terrible, ¿no? Entonces toda la gente dice, la reunión es tremenda, ya hay buen grupo de alabanza, saltan, alaban, se predica, parece que la reunión fuera una gran bendición, que la iglesia creciera y se multiplicara por otros lugares, pero el corazón del líder, el pastor, corrompido. Un corazón que me da la gloria a Dios, primeramente teniendo un corazón decidido para el Señor, se corrompió y se fue detrás del pecado. Entonces no voy a hablar en detalles, pero es para mostrar que eso pasa en nuestros días, hermanos. Fue algo muy normal en el culto cristiano en nuestros tiempos, si podríamos llamarlo cristiano. Un culto que busca glorificar a Dios, que externamente parecía que está alabando a Dios, pero que tiene un corazón que realmente no tiene ninguna decisión por Dios. Un corazón contaminado en sus intenciones. Entonces un corazón que no busca honrar a Dios, sino su propio nombre, busca gloria para sí mismo. El apóstol Pablo habla un poco de eso también a los filipenses, ¿no? Cuando él estaba preso en Filipos, nosotros lo hemos estudiado, ¿no? En nuestro estudio de la epístola a los filipenses, había unos que se pusieron a predicar en Roma. Pero se pusieron a predicar con un corazón que buscaba la gloria de Dios. ¿Qué buscaban ellos? Dice, amedrentar a Pablo. Hacerlo sentir mal porque ellos podían predicar el evangelio afuera y él estaba preso. Buscaban hacer daño a Pablo. Pablo tenía un corazón diferente, habíamos visto. Pablo se alegraba, decía, por pretexto, por contienda, no importa, están predicando a Jesucristo, yo me gozo, yo me gozaré en ellos. ¿Se acuerdan que lo leíamos? Entonces ahí vemos que tiene que haber una actitud de corazón correcto. Podemos estar predicando el verdadero evangelio, el verdadero mensaje, pero ¿qué? Con un corazón no íntegro. Un corazón que no busca la gloria de Dios. Tal vez busca ser visto por los hombres. Tal vez busca ganancias para sí mismo. Tal vez busca causarle mal a otros. Pero no definitivamente la gloria de Dios. Y eso es terrible, hermanos. El asunto comienza en el corazón. Dios comienza primeramente a tratar el corazón, pero no solamente el corazón. Él va a continuar su juicio, Él va a continuar llamando la atención. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Entonces Dios empieza a describir cómo va a ser su juicio contra estas personas que no han decidido alabarle y darle gloria realmente de corazón. Entonces la descripción del juicio viene primeramente con una advertencia. Dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Entonces la maldición que Dios estaba preparando estaba destinada a las bendiciones de los sacerdotes. No a maldecirlos a ellos mismos en sí mismos como personas, sino que Dios le había preparado había unas bendiciones que eran propias para los sacerdotes. Y Dios está anunciando, voy a bendecir. Esas cosas que yo había preparado para bendición de ustedes, yo las voy a convertir en maldición para ustedes. Algunos se preguntan si esto se referiría a las bendiciones en referencia a los privilegios que tenían los sacerdotes, como comer de las cosas santas, participar en los sacrificios, poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo para servir a Dios, vivir de los diezmos del pueblo. Tenían muchos privilegios. Tenían ciudades que eran solamente para los sacerdotes. Entonces ellos tenían muchos privilegios. Dios había dicho, yo seré su herencia. Entonces los sacerdotes eran personas privilegiadas realmente. Pero está diciendo, todos esos privilegios que les he dado, todas esas bendiciones que ustedes tienen, yo las voy a convertir en maldición. Tal vez ellos estaban pensando, pero ¿de qué está hablando el Señor si ya la estamos pasando mal? Acordémonos cuando hicimos la introducción, que realmente el pueblo no la estaba pasando bien. Tenían varios problemas, ¿no? Con sus enemigos, con la tierra, la población, el estado de la ciudad, el estado de la economía. Ellos tenían varios problemas y también decían, ¿pero en qué nos ha bendecido Dios? ¿Qué es lo que Él va a tornar en maldición si ya estamos terriblemente mal? Y Dios da una explicación de esto. Dice, y aún las he maldecido. O sea, la maldición, como explicaba el hermano Pablo la vez pasada, ya había comenzado. Ellos pensaban que estaba mal porque Dios no los bendecía. Ese no era el problema. Ellos ya estaban experimentando la maldición de Dios. Ya estaban experimentando el juicio de Dios en parte. Ellos pensaban que fuera lo peor que les podía pasar. Dios está diciendo, eso puede ser peor. Si no decidís de corazón alabarme y darme gloria, la maldición que están experimentando, o sea, va a ser peor. Y vuelve a decir, porque no os habéis decidido de corazón. Dios vuelve al corazón. ¿Por qué los voy a maldecir? Porque los voy a maldecir más si no me dan gloria de corazón. Y ya los estoy maldiciendo porque no se han decidido de corazón. Ahí comienza el problema. Entonces Dios había comenzado a maldecir a los sacerdotes y también al pueblo. Por eso se enfermaba el ganado. Por eso las cosechas se perdían, como más adelante también va a mencionar, y habían varias plagas que azotaban el pueblo de sus cosechas.
Y los enemigos se fortalecían. Lo que ellos estaban experimentando ya era principios del juicio de Dios. Y ellos pensaban que ya era lo peor. Pero Dios está anunciando, eso puede empeorar si no os arrepentís, si no oyeres mi voz, como comienza el verso. Dice, he aquí, yo os añadiré la sementera. Y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Entonces, la sementera, hermanos, es una palabra bien importante. Bueno, ¿qué es la sementera? La sementera vendría a ser, hermanos, como aquello que, por ejemplo, los granjeros recogen de su cosecha la mejor parte para volverlo a usar, para seguir sembrando. Eso es como la sementera, la simiente que ellos apartan para seguir la siguiente generación, la siguiente cosecha que van a hacer. Entonces, las cosechas ya eran malas, pero esas cosechas ellos lograban sacar la sementera pues para la siguiente cosecha. Pero Dios dice, ni siquiera eso les voy a dejar. Si no se arrepiente, si no se sienten de corazón, también voy a dañar la sementera. O sea, no les va a quedar ni para ninguna cosecha, ni para volver a hacer nada. Nada les va a quedar. Entonces sería un terrible juicio de Dios, no solamente lo que ya estaba dañando, sino que irían completamente en la ruina. Ahora, la sementera puede no solamente referirse también a la semilla, porque hay varias maldiciones que tienen que ver con la simiente en la Biblia. No solamente se refiere a las semillas, como tal de los granos, de las plantas. También se podría referir a las crías de los animales y a la propia descendencia de ellos, que también es la simiente de ellos. Y esto puede tener que ver con las maldiciones que hablan de Deuteronomio 28, versículo 15. Y se acontecerá que si no oyeres la voz, así comienza este versículo, ¿no? Si no oyeres mi voz. Ya que dice, si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. ¿Cómo comienza el capítulo 2? Que tienen que escuchar el mandamiento de Dios. Y tus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito tú serás en la ciudad y maldito en el campo, lo que ya estaban viviendo ellos, empezando a vivir. Maldito tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Hasta el fruto de su propio vientre sería maldecido. El fruto de tu tierra. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Parece que estas maldiciones ya se habían empezado a cumplir en aquel tiempo de Malaquías. Por causa de que ellos no se habían decidido de corazón. Y Dios está diciendo, esto va a empeorar, estas maldiciones los van a alcanzar a ustedes. Si no atendieran mi mandamiento, a mi reprensión, y oyeréis mi voz para volveros de todo corazón para dar gloria a Dios. Y aquí os dañaré la sementera. Y echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados fuera con él. Entonces, si los sacerdotes no se arrepentían, serían finalmente tratados como personas no aptas para el servicio santo en la casa de Dios y echados fuera. Como las cosas inmundas que no podían estar en el servicio en la casa de Dios. ¿No? Entonces, sumando, digamos, no voy a explicar más porque el hermano Pablo ya estuvo explicando este verso la vez pasada. Pero lo que finalmente quiere decir Dios, así como esas cosas inmundas son sacadas del templo fuera del campamento, ustedes también, si no se arrepienten. Lo trata usted como ese estiércol, como aquellas cosas inmundas que son impropias, ni siquiera para el campamento, ni siquiera para la ciudad, ni siquiera para el templo. Se van a ser finalmente desechados del servicio. Ahora, aquellos que sirven a Dios por medio de a su pueblo, en inmundicia profanándole, finalmente les espera eso, no van a poder seguir sirviendo al Señor. Si profanamos el Evangelio, el mensaje de Dios, profanamos no dando a Dios lo que nos sobra, ofreciendo un corazón, un altar despreciable, inmundo, lleno de pecado, lleno de malos pensamientos, ofreciendo y adorando a Dios con un corazón tibio, indiferente y corrompido. Si no limpiamos el corazón, ¿qué va a terminar pasando finalmente? Dios va a tener que desechar. Va a tener que hacer su juicio. Entonces, así como Dios advirtió a los sacerdotes de aquella época, eso también debería ser una advertencia para nosotros, porque algunos piensan tal vez porque estamos en la gracia de Dios, que ya no hay juicio en el servicio a Dios, que yo en el ministerio puedo hacer lo que sea y no hay consecuencias. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver nuestros días, vemos que mucha gente quise estar sirviendo a Dios, pero en pecado, con un corazón contrario a Él, empiezan a experimentar las maldiciones de Dios. Solo basta ver, hermanos, en estadísticas o cuántos no conocerán hijos de pastores, hijos de gente que sirve a Dios en el ministerio, que andan en el mundo, andan lejos de Dios, andan no queriendo congregarse, no queriendo saber nada de la iglesia. Y muchas veces eso solamente es fruto del corazón de sus padres que no servía decididamente a Dios. Y los primeros que se dieron cuenta, ¿quiénes fueron? Los hijos.
Y eso empieza a dañar la siguiente generación de personas que van a servir a Dios. Y muchos Dios termina sacándolos del ministerio, exponiéndolos públicamente, ¿no? Poniendo su pecado, mostrándolos y sacándolos. Algunos hasta se van para el mundo y no vuelven a quererse congregar nunca más en la iglesia. Tanto sus hijos como este tipo de personas que sirven de esta manera. Esto es algo que ocurre en nuestros días, lastimosamente. Pero como esto ya lo vimos bastante la vez anterior, vamos a continuar a la parte central del mensaje. Vamos al versículo 4. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahvé los ejércitos. Entonces, al parecer estaban tan endurecidos estos sacerdotes que Dios estaba diciendo, solo cuando experimenten el juicio, o sea, cuando estas calamidades vengan sobre ustedes se dan cuenta que yo les había hablado, que les había dicho que se arrepintieran y no escucharon. Entonces, de repente iba a haber algunos que iban a escuchar, pero otros que no. Iban a experimentar el juicio de Dios. Iban a decir, realmente Dios nos estaba diciendo que iba a enviar juicio y lo envió. Tristemente, hermanos, en nuestros días muchos solamente reaccionan cuando el juicio de Dios ya ha llegado. Y ya es irremediable. Y ya hay consecuencias. Nosotros no íbamos a esperar a que eso pase, ¿no? Para cambiar nuestro corazón. Entonces parece que estos sacerdotes estaban autoengañando a sí mismos. En medio de su deshonra a Dios y su servicio profano, pensaban que estaban bien. Que pero solo cuando el juicio de Dios se cumpliera, ellos iban a entender y reconocerían que Dios los había llamado al arrepentimiento. Entonces Dios nos guarde de tener un corazón así de endurecido. Pero hermanos, el juicio de Dios no era para destruirlos, ¿era para qué? Para despertarlos. Para recordar el pacto que Dios hizo con su Hijo cuando nos llamó de las tinieblas a luz admirable. En caso de ellos, el pacto que había hecho con el sacerdocio. En caso de nosotros, que Dios nos ha llamado. Que Dios nos ha llamado a servirle. Entonces tenemos que ser disciplinados para recordar, hermanos, que somos hijos. Que Dios nos ama. Y que Dios nos llamó a ser santos y a dejar el pecado. Para sacarnos de la tibieza, del acomodo, de aquel dormitar que a veces estamos. Pero luego, porque al final fue reprender es cuando Él quiere hacer algo. Si el Señor solamente quisiera castigarnos y eliminarlos, Él no nos reprendería por su palabra nunca. Y tampoco, de hecho, los sacerdotes los hubiera juzgado ya, los hubiera matado y listo. Pero, hermano, en las advertencias de Dios se ve su misericordia. Por ejemplo, el Señor dice a la iglesia de la Odisea, que también pensaba que estaba bien. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios, del Señor, reprender a la Odisea? Se arrepintiera y volviera a la comunión con Dios, a esa restauración. Lo mismo con los sacerdotes. Por eso Él dice, para que fuese mi pacto con Leví. O sea, para que Dios iba a traer ese juicio. Y ellos iban a dar cuenta y iban a caer cuenta de su error y su pecado contra Dios. Dice en la traducción de las Américas, que me parece más acertada, dice, entonces sabréis que yo os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví. O sea, Dios no quería acabar su pacto con los sacerdotes. Dios quería enviar este mandamiento que ellos se arrepintieran y se volvieran a Él. ¿Para qué? Para continuar su pacto. A veces, hermano, Dios tiene que traer juicio a su casa para purificarla, para continuar. Porque no va a continuar hasta que sea purificada. Porque no se complace en el pecado, en la inmundicia, en un servicio que lo deshonra. Entonces Dios no es que estaba diciendo, voy a acabar con ustedes, Leví, y enviar esta maldición para destruirlos. No, para que continúe mi pacto. Para que continúe el pacto con el sacerdocio. Dios tenía que traer juicio, tenía que purificar su casa. Y sacar fuera lo inmundo, dice el Señor de los ejércitos. Todos estos juicios tenían el fin de volver al sacerdote la memoria y recordar el pacto que Dios hizo con los levitas para que tuvieran parte en el sacerdocio santo en medio del pueblo de Dios. Entonces Dios comienza a recordarles cuál es ese pacto, cuáles son sus deberes como sacerdotes, en este caso como mensajeros de Dios. Entonces ya vimos la primera parte. Primeramente, tenían que volverse de todo corazón para dar gloria a Dios. O sea, primeramente, tienen que tener un cambio de corazón. Ahora vamos a ver aquí en el versículo 5 que sigue. Empieza a recordar el pacto. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Entonces, Dios sabía. Ahora, si buscamos en la Biblia cuándo fue que Dios hizo un pacto de vida y de paz y buscamos las dos palabras, muy posiblemente no vamos a encontrar. Ahora, hay muchas veces en la Biblia que Dios habló tanto a Leví como
también habló a los sacerdotes hijos de Aarón. Ahora, ambos eran levitas, tanto los hijos de Leví, que servían en el tabernáculo, en la parte exterior, y también luego en el templo, en la parte de los sacrificios, ayudando a los sacerdotes, eran sacerdotes, pero los hijos de Aarón podían ya entrar al lugar santo a hacer otros servicios que no podían hacer los levitas, y el sumo sacerdote, que también era descendiente de Aarón, podía entrar al lugar santísimo. Pero tanto levitas como aaronitas, por así llamarles, eran sacerdotes. Entonces, esto va en general a todos los sacerdotes. Pero encontramos varias partes en la Biblia que hacen referencias a unos y a otros. Por ejemplo, en cuanto a Leví, en Deuteronomio 33:8 dice, y de Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Esto, si lo sacamos del contexto de por qué Dios escogió a Leví, suena como de qué está hablando aquí Moisés, que es una bendición que Moisés está dando sobre las tribus de Israel ya al final del libro de Deuteronomio, antes de él dejarlos y que ellos entren en la tierra prometida. Y aquí está diciendo que no conoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, ni a su madre y padre dijo, te conozco. Dijo, no conozco. ¿Por qué? Acuérdense que ¿por qué Dios escogió a Leví y no las demás tribus? ¿Se acuerdan del pecado del becerro de oro? El pueblo había profanado el nombre del Señor cuando Moisés subió a recibir los mandamientos de Dios en el Monte Santo, haciendo ese becerro de oro y dando gloria al becerro de oro, diciendo, Él fue el que nos sacó de Egipto, ese es Jehová, ese es Yahvé. Pero los levitas se apartaron del pecado del pueblo. Cuando Moisés se paró en la entrada del campamento, dijo, ¿quién está por el Señor? Solo los levitas se juntaron a él. ¿Y qué dijo? Tomen sus espadas. Ustedes se van a consagrar en sus hermanos, en sus hermanas, en sus padres, en sus hijos. Ellos pasaron por el campamento y mataron a fila de espada a miles de los que se habían desviado en pos del becerro de oro. Eso es lo que está diciendo aquí. Ellos no conocieron padre, hijo, esposa, nadie. Los que estaban con el becerro de oro los pasaron a filo de espada y se consagraron ese día para el Señor. De ahí en adelante Dios empezó a apartar a la tribu de Leví para el sacerdocio. Más tarde apartó de entre la tribu de Leví a Aarón y a sus hijos para un sacerdocio, digamos, más privilegiado, más especial, que tenía que ver con cosas más santísimas. Pero vemos cómo comenzó Leví a ser apartado. Cuando Dios lo llamó, Dios lo apartó para su servicio. ¿Por qué? Porque ellos permanecieron fieles a Él. Entonces había un pasado glorioso cuando Dios separó a Leví. Ahora, lo mismo pasó, como decíamos, dentro de los levitas, Dios apartó a los hijos de Aarón. Por ejemplo, miren lo que dice, voy a leer lo que dice Deuteronomio 25:10 en adelante. El contexto es que el pueblo estaba fornicando con las hijas de Moab, ¿no? Y Dios trajo una plaga y empezó a matar a miles del pueblo. Entonces Fines, versículo 11, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor de los hijos de Israel, porque demostró un celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Fines? Vio uno de los jefes del pueblo de Israel, llevándose una moabita a una tienda, y él lo siguió con una lanza y los atravesó a los dos. Y a Dios paró la plaga. ¿Por qué? Porque él mostró celo por la santidad de Dios y ejecutó juicio. Entonces Dios dijo, porque él mostró celo y paró la plaga. Pero no solamente eso. Por tanto, he aquí yo te doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo. Porque tuvo celo por su Dios y hizo expiación por los hijos de Israel. ¿No? Entonces vemos cómo Dios en un principio apartó a los levitas y dentro de los levitas también a los aaronitas, los hijos de Aarón, para el servicio de la casa de Dios, un servicio santo. Dios hizo un pacto con esta tribu y un pacto con los hijos de Aarón para que les sirviera, un pacto de vida. Y un pacto, dice aquí también, como hizo con Fines y su descendencia, un pacto de paz. Y eso nos muestra dos cosas tremendas, hermanos. El corazón de estos levitas que se consagraron a Dios, aún en sus propias familias, poniéndose del lado de Dios, y el corazón también que tuvo en un principio los hijos de Aarón como Fines, que mostraron celo por Dios. Ahí nos muestra cómo Dios quería ese corazón. Dios fue sacerdotes, como fue en un principio cuando Dios los llamó y estableció su pacto con ellos. Un corazón decidido a dar gloria a Dios. Ese es el corazón que Dios buscaba, recordarles que ellos alguna vez tuvieron.
y se habían apartado de él. Y Dios estaba llamando a volver a ese mismo pacto. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Entonces, estos privilegios, como poder comer de las cosas santas, recibir los diezmos que eran de Dios para su sustento, poder presentar las ofrendas y sacrificios delante de Dios, todo esto, hermano, era un gran privilegio y una gran bendición que Dios les dio como pacto. Que ellos pudieran presentar el alimento de su Dios, dice varias veces en Levítico. Ahora, todos estos privilegios que traían también, una gran responsabilidad. Dios quería que ellos aprendieran a temerle por medio de las responsabilidades que les había dado. Nosotros podemos recordar que Dios les enseñó a temer. Ellos, en todo el ministerio que tenían que presentar a Dios, Dios les hacía varias advertencias para que no murieran. Antes de entrar al tabernáculo, laven sus manos y sus pies para no morir. Usen tales ropas para no sudar, no morir. El día de la expiación, primero tienes que sacrificar un cordero por ti antes de entrar, porque si no vas a morir. Entonces Dios les estaba enseñando, no solamente le ha dado los privilegios de servirle, también les enseñó que tenían que temerle, que a Dios a que se viera santo. ¿No? Cuando los hijos de Aarón, los dos primeros hijos de Aarón, presentaron fuego extraño, Dios se consagró en ellos. Los mató por un fuego que salió y los consumió. Y luego Dios dice por medio de Moisés a Aarón, en eso yo había hecho que me iba a santificar. Yo dije que me iba a santificar en medio del pueblo. Ahí me santifiqué en tus hijos. No vas a llorar, no vas a hacer luto. Yo estoy dando gloria a mi nombre. Dios les enseñó a temer por sus juicios y por las bendiciones y por el llamamiento que les había dado, les enseñó el temor. O sea, Dios empezó a trabajar en el corazón de ellos en aquel entonces. Dios quería que ellos aprendieran a temerle. Es decir, le reverenciaran, le honraran, justamente lo que en este tiempo no estaban haciendo ellos, de lo cual se habían apartado. Ellos debían llevar una vida pura, íntegra, tanto en lo ritual como en lo moral. Y dice luego, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces, de hecho, así fue. Por largo tiempo los levitas y los sacerdotes respetaron los mandamientos de Dios. Ellos sirvieron a Dios con temor, sacrificaron conforme a los mandatos de Dios, cumplían con sus deberes en el templo. Este era un corazón decidido por Dios y dispuesto a obedecerlo. Estuvieron temor de Dios y lo obedecieron de corazón. Le reverenciaron, le honraron. Y esto también tiene una aplicación, todo esto que estamos hablando tiene una aplicación para nosotros. Los que servimos a Dios, hermanos, en el nuevo pacto, también estamos en un pacto, hermanos, de vida y de paz. No el de sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico, sino un pacto hecho en la sangre de Jesucristo. Un pacto donde Él dio su vida por nosotros, para darnos vida a nosotros, y donde nos dio su paz. Nos dio paz con Dios. Y nos dio un montón de privilegios, como hemos visto, nos adoptó, nos justificó, nos perdonó, nos lavó, nos llamó. A Dios nos ha dado un montón de privilegios como hijos, como vimos en el primer capítulo de Malaquías. Y Dios nos mostró su amor. Pero eso también nos tiene que llevar a aprender el temor de Dios. Porque primeramente, hermanos, tú dirás, bueno, pero esto solamente es para los que enseñan. Esto solamente es para los que presiden. Pero no, hermanos, porque en el nuevo pacto todos fuimos muchos sacerdotes, ¿no? Todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:4 dice, acordándoos de él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, hermanos, que esto es para todos nosotros. Todos nosotros, en el nuevo pacto hecho en Jesucristo, hermanos, fuimos constituidos sacerdotes. Todos. Entonces, esto es una implicación para todos. Entonces, nuestro sacerdocio a Dios debe estar caracterizado primeramente, hermanos, por un corazón que teme a Dios. Un corazón íntegro, un corazón, como veíamos, completamente decidido a dar gloria a Dios. Nosotros también debemos comenzar por el corazón. Así como Dios estaba apuntando al corazón de los sacerdotes, también apunta a nuestro corazón. Segunda de Corintios 6:14 dice, él viene hablando del yugo desigual, ¿no? Que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordancia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios.
y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, aquí viene Pablo, son unas promesas que Dios había hecho para recordarles por qué ellos no dicen yugo desigual. Que ellos habían sido llamados a ser santos, a no tocar lo inmundo, a apartarse de iniquidad para ser recibidos por Dios y ser hecho un pueblo santo, hijos e hijas de Dios. Y miren cómo dice ahora el capítulo 2, capítulo 7, versículo 1, que es la continuación. Así que, porque Dios es todopoderoso, nos llamó a ser un pueblo santo, nos hizo hijos, hijas de Él, nos ha bendecido. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tales privilegios en Dios, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, todos esos privilegios que Dios nos ha dado, hermanos, deberían llevarnos, hermanos, al temor de Dios. Y el temor de Dios a purificarnos, a vivir de manera apartada del pecado, en santidad, para Dios por el llamamiento que nos ha dado. Eso es lo que aquí está diciendo Pablo a estos sacerdotes, corintios, estos cristianos. Y también a nosotros nos dice la palabra de Dios. Deberíamos tener un corazón limpiado por el temor de Dios. Salmo 19:9 dice que el temor de Dios es limpio. Purifica el alma, hermanos. El temor de Dios es limpio. El temor de Dios nos limpia. Entonces, cuando Leví andó en temor de Dios, anduvo limpiamente de corazón delante de Dios. Y si nosotros como hijos de Dios andamos en temor, vamos a andar con un corazón limpio delante de Él, un corazón íntegro. Un corazón no dividido, un corazón que realmente quiere darle gloria a Él. Entonces, un mensajero con un corazón sucio tendrá un servicio contaminado. Así que primeramente debe ser limpiado el corazón. Dios quiere que primeramente ellos andaran como en un principio, con un corazón limpio. Eso nos puede recordar, hermanos, a Isaías. Cuando Dios se presenta delante de Isaías ¿qué ve? Su pecado. Se ve sucio delante de Dios, inmundo. Dice, yo soy inmundo en medio de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos, y pensó que iba a perecer. ¿Qué hace Dios? Lo purifica cuando Él reconoce su pecado. Confiesa su pecado, Dios lo limpia de su pecado. Entonces Él puede oír el llamado de Dios. ¿Quién será mi mensajero? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Entonces, para ser unos mensajeros de Dios íntegros, primeramente tenemos que ser limpiados por Dios. Y el temor de Dios, hermanos, nos lleva a ser purificados, como dice Pablo a los Corintios. Entonces necesitamos temor, como anduvo Leví en el principio, el temor de Dios en nuestro corazón. El temor de Dios nos va a llevar a querer reverenciar y honrar a Dios, empezando en nuestros pensamientos, intenciones, emociones, decisiones, en nuestro corazón. Sin un corazón limpio no vamos a poder llevar el mensaje de Dios. Damos un corazón limpio. Versículo 6. Dios sigue recordando cómo era Leví antes. Esta gente que tenía temor de Dios, que tenía un corazón limpio para su servicio, corazón celoso. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca, y iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. Entonces el temor de Dios llevó a los sacerdotes a tener un corazón íntegro y decidido. Esto se vio reflejado en lo que ellos hablaban y en su comportamiento. Dice que enseñaban la verdad. La verdad fue hallada en su boca. Esto hablaba, hermanos, que los sacerdotes hablaban la palabra de Dios limpiamente al pueblo de Dios. Y esto Dios les había mandado a ellos también, a todos los levitas. Ahí donde leíamos antes en Deuteronomio 33, ya en el versículo 10 dice, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos en el altar. Acá hay una mención de los holocaustos que debían ser como perfectos. Pero también se menciona lo que ahora Dios está recordando. Ellos tenían la misión de enseñar las ordenanzas, dice, a Jacob. ¿Qué es Jacob? A Israel, al pueblo. Dios los había puesto ellos como maestros de la palabra, maestros de la ley. Ellos debían enseñar al pueblo. Entonces ellos anduvieron en esa verdad por un tiempo, en lo que Dios les puso a hacer. Dice, en paz y en justicia anduvo conmigo. Ellos no solamente enseñaban la verdad, andaban en la verdad, vivían la verdad. En paz y en justicia anduvo conmigo. O sea, andaban íntegramente. Ellos enseñaban la verdad, pero también practicaban la verdad. Y luego dice, y a muchos hizo apartar
de la iniquidad. Entonces lo que ellos enseñaban y lo que ellos vivían se reflejaba de tal manera en su vida que hacía que las personas temieran a Dios y quisieran alejarse del mal. Miren el efecto que traía un corazón íntegro, con una enseñanza íntegra y con una vida íntegra en el pueblo. Los llevaba a ellos a apartarse del mal. A apartarse del mal. Entonces la enseñanza e integridad de vida de los sacerdotes llevaban al pueblo a vivir en santidad para Dios. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Entonces esto acaba de escribir cómo tenían que ser sus mensajeros, cómo tenían que ser sus sacerdotes. Corazón íntegro, una enseñanza íntegra y verdadera en la palabra, en la ley de Dios que Dios les había mandado, y una vida que fuera congruente con esa enseñanza. Así eran los mensajeros que Dios quería. Así había sido Leví en el pasado, por lo cual ellos guardaban la sabiduría de Dios, cómo había que vivir la ley, cómo había que practicar lo que Dios había mandado. No, hay varias partes del Antiguo Testamento que Dios manda que si había una duda en algo había que ir a consultar a los sacerdotes, había que preguntarles a ellos. En Ezequiel 44:23 dice acerca de los sacerdotes: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, lo cual ellos no estaban haciendo ahora, ¿no? Traían animales inmundos o dañados o enfermos y ellos no decían, bueno, esto es profano. Decían, no, aceptables a Jehová, sacrifiquemos. Pero Dios les había mandado que tenían que enseñar al pueblo, que el pueblo iba a hallar sabiduría en la boca del sacerdote para discernir que era lo limpio, que era lo santo, de lo profano y lo impuro. Pero estaban fallando ahora en esto. Ahora todo esto también tiene una aplicación a nosotros, ¿no? Así como estos sacerdotes tenían que ser íntegros de corazón, íntegros en la palabra, íntegros en su vida, para enseñar al pueblo, para enseñar a discernir la verdad. Así también nosotros, hermanos. Primeramente, una aplicación para todos nosotros. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿qué somos? Mensajeros, hermanos. Mensajeros de las virtudes de Cristo. Mensajeros de la obra consumada de Dios en aquella cruz. Y mensajeros de enseñar todas las cosas que nos ha mandado. O sea, esto no solamente los que predican, hermanos. ¿Quiénes son los mensajeros de Dios? Todos nosotros. Somos mensajeros de Dios. Por lo menos del Evangelio, hermanos. Todos nosotros. Tenemos que anunciarlo. Todos los cristianos estamos llamados a anunciar a Cristo de corazón decidido, tanto en palabra como en obra. ¿Esto por qué? Porque tenemos un corazón que realmente quiere dar gloria a Dios. Entonces, tanto en lo que nosotros hablamos, hermano, como en lo que nosotros hacemos, deberíamos enseñar a los que no conocen a Dios, a conocer la verdad, a conocer a Dios, a discernir la voluntad de Dios, que es que se arrepientan y confíen en Jesucristo. Porque como hemos visto en el Sermón del Monte, hermanos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Ese es nuestro papel aquí en la sociedad. El cristiano debería ser un mensajero de Dios, como sal que previene la corrupción, pero como luz que señala a Dios para que el hombre dé gloria a Dios decididamente. Entonces todos somos mensajeros, que podemos profanar el mensaje de Dios o podemos exaltar al Señor con nuestras vidas. Pero hermanos, y uno tiene aquí en todos estos pasajes, hermanos, uno tiene todo el tiempo preparando la enseñanza, solo sacar aplicaciones, ¿no? Para los que predican o para los que tienen un ministerio público. Como hemos visto, hay muchas aplicaciones para nosotros, pero también hay algunas para los que están en el ministerio. Y es bueno también que las veamos porque esto ayuda a los que ya estamos y a los que quieran servir a Dios. En el ministerio público de la predicación de la palabra, la enseñanza. Entonces hay unos ministerios que Dios reconoce, así como todo el pueblo de la levita tenía que servir a Dios, todos los levitas tenían que servir a Dios. Y todo el pueblo de Israel era también un sacerdocio santo al Señor. Así toda la iglesia es un sacerdocio santo. Pero en medio de la iglesia Dios apartó a algunos para el ministerio de la palabra. Eso nos lo dice Efesios 11, ¿no? Efesios 4:11. Que Dios mismo constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, estos 5 ministerios instruyen al pueblo de Dios para que todo el pueblo de Dios haga la obra. Haga esto que leímos ahora en Pedro, ¿no? Anuncien la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable.
para que la iglesia avance. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto de la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que sepamos discernir, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Entonces, así como en la boca del sacerdote estaba la sabiduría, Dios ha levantado hombres en la historia para que tracen rectamente su palabra, para que el pueblo pueda discernir lo que la palabra de Dios dice claramente, para que puedan ponerlo por obra. Entonces, ¿qué importancia, hermanos? Que Dios quiere mensajeros en su obra. Pero, hermanos, el Señor nos mandó a enseñar todo lo que Él ha enseñado. No fue una parte. O sea, así como hay que tener un corazón decidido para hacerlo, hay que hacerlo. Hay que enseñar toda la verdad, todo el consejo de Dios. Los levitas tenían que enseñar la palabra de Dios al pueblo. Y dice la Biblia que lo hacían. Así, entonces, ¿cuál es el modelo también para los que estamos ya en el nuevo pacto? Debemos trazar la verdad de Dios. Debemos hablar todo el consejo de Dios. Como leíamos en Mateo 28 el otro día, enseñar todo lo que Jesús nos ha mandado. Como estamos estudiando en el Sermón del Monte, lo que el Señor mandó. Eso debe ser enseñado. Debemos enseñar la palabra. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. ¿Cómo se enseña la palabra? ¿Cómo deben enseñar los hombres de Dios que Dios ha puesto para enseñar su palabra? Dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia de doctrina. Entonces usted pregunta por qué los hermanos que enseñan hablan tanto del pecado, hablan tanto de cómo vivir en santidad, hablan tanto cómo vivir para agradar a Dios. Es porque la Biblia dice que los que enseñan la palabra de Dios tienen ese trabajo, tienen este ministerio. Deben enseñar al pueblo a discernir, a ser redarguidos de sus pecados, a vivir en santidad para Dios por medio de la palabra de Dios. Por predicar y exponer al pueblo lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha enseñado. Para que el pueblo discierna. ¿Qué más debemos hacer? No solamente hay que enseñar la verdad, hay que luego que vivir la verdad. Tener vidas que sean congruentes con lo que enseñamos. Pablo también dice a Timoteo, pero en 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo no solamente decía a Timoteo, tienes que enseñar la palabra. También te está diciendo, tienes que ser ejemplo de la palabra. Tienes que vivir lo que enseñas. Presentarte no solamente como un predicador, presentarte como un ejemplo en la pureza, en la fe, en la conducta, el amor, el espíritu, la pureza. Hermano, no solamente hay que tener un corazón decidido y enseñar la verdad. Hay que enseñar la verdad decididamente. Que dar gloria a Dios. Pero hay que hacerlo con una vida que sea congruente, que respalde lo que uno está enseñando, hermanos. Hay muy poco poder cuando nosotros enseñamos y no vivimos. Hay muy poco ejemplo, hay muy poca vida y realidad que pueda influenciar a las personas que escuchan el mensaje. Y todo esto con un corazón que teme a Dios. Pablo dijo a los Gálatas que si hubiera buscado agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Él buscaba agradar a Dios. Él tenía temor de aquel que lo llamó, que le dio un mandamiento de vida y de paz, que lo llamó al ministerio, como él se presenta, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino de parte de Dios, de Jesucristo. Entonces, hermanos, todas estas cosas solamente vamos a poder tenerlas, una vida íntegra, una enseñanza conforme a la palabra de Dios, si tememos a Dios, si buscamos honrar a Dios, si buscamos vivir para Dios. Porque, hermanos, somos embajadores. Piensen los embajadores, hermanos, hoy en día muchos embajadores están ahí por puestos, por palanca, por muchas cosas. Pero en la antigüedad, cuando un rey enviaba a su embajador, él quería que fuera alguien que lo representara fielmente, que tuviera los mismos principios y valores de su reino, de lo que él pensaba. No solamente era importante su vestimenta, era importante el tono con el que hablaba, era importante la manera en que se expresaba, era importante la manera en que se conducía. O sea, ningún rey esperaba recibir un embajador de otro reino que fuera borracho, que fuera pendenciero, que andara en desorden, ¿no? Ellos esperaban que un embajador venía y era un heraldo, un representante de aquel rey, que representaba el rey, su forma de pensar, sus valores, lo que su reino representaba.
Hermanos, Dios no espera menos de sus mensajeros. Dios espera que sus mensajeros tengamos un corazón conforme al de Él, corazón íntegro. Que hablemos sus palabras, o sea, el mensaje que Él mandó a dar a esos mensajeros, a esos embajadores. Y que esos embajadores se comporten como es digno de la misión que les fue encomendada. Así es como debemos pensar de nosotros, hermanos. El Señor está buscando mensajeros de esa talla, de esa altura. Y Él no está buscando que lo hagan los ángeles, está buscando que seamos nosotros, usted y yo, mensajeros de Dios. Pero, ¿qué pasa si esto no ocurre, hermanos? Y ahí continúa el versículo 8. Leví tuvo un tiempo donde fielmente tuvo un corazón para Dios, enseñó la palabra de Dios, fue íntegro en su conducta, anduvo en justicia para con Dios en sus caminos, pero más vosotros os habéis apartado del camino. Ellos iban por un camino de rectitud de corazón, rectitud de palabra, rectitud de obras. Se salieron de ese camino, se desviaron en la última salida, doblaron al lado equivocado. Y si habéis hecho tropezar a muchos en la ley. En vez de enseñar la ley, están haciendo que muchos tropiecen. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Entonces ellos se apartaron del camino, un corazón sin temor de Dios y una vida y un servicio que ya no honraba a Dios, como el que venimos viendo en las acusaciones, ¿no? Y ellos también como mensajeros. Entonces ellos empezaron a hacer que el pueblo tropezara en la ley. En lugar de enseñar al pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, está diciendo al pueblo que todo valía para el servicio de Dios, todo valía para presentar delante de Dios, un pan de repente hecho con una mala mezcla, en una mesa que no fuera bien preparada, con unos sacrificios que tuvieran defectos, no importa. Tal vez era tan mala la situación que ellos decían, el pueblo ya es bastante pobre, tiene dificultades, digámosles que mejor traigan lo enfermo, lo dañado, lo que está más o menos, porque mejor algo que nada. A Dios no le parecía eso. Ellos están llevando al pueblo a deshonrar el nombre de Dios, a ya no exaltar el nombre de Dios. Habían tergiversado el mensaje de Dios, de que Dios es el Señor, de que es digno de honra y de que es Rey grande, lo que viene hablando en el primer capítulo. Está dando un mensaje de que ni Dios es Dios grande, ni es un Padre que vale la pena honrar, ni es un Señor que vale la pena obedecer. Ellos se habían convertido habían llevado un mensaje turbio, un mensaje contaminado al pueblo, de que a Dios de cualquier manera con lo que sea. Estaban llevando un mensaje profanado. Hermanos, también pasa en nuestros días. Cuando cristianos, cuando maestros de la palabra, carecen de un corazón purificado por el temor de Dios y decidido a darle gloria, tienen un corazón dividido donde quieren agradar a los hombres más que a Dios, donde su Señor es Mamón y no el Señor de los ejércitos, donde buscan enriquecerse ellos mismos. Entonces estamos personas con un corazón terrible y personas con un corazón de ese tipo, ¿qué terminan haciendo? Torciendo el mensaje de Dios. Por eso tantos púlpitos en nuestros días predicando un falso evangelio. Tantos en nuestros días diciendo a la gente que tiene que pactar y dar primicias, diezmos multiplicados para que Dios se los dé triplicados, quintuplicados. Vendiendo a Dios, vendiendo su mensaje. Si la palabra de Dios te ha bendecido, ven aquí y pacta por esa palabra que acabaste de escuchar, para que tengas esa bendición. ¿Por qué? Porque su corazón está contaminado, han contaminado también el mensaje de Dios. No quieren hablar del pecado, no quieren reprender al pueblo, no quieren llevar a la gente que vive en santidad. ¿Por qué? Porque la gente se va a ir. Ya no quieren agradar a Dios, ya no quieren predicar el mensaje de Dios, porque su corazón hace tiempo está lejos de Dios. Eso pasa en nuestros días, hermanos. Entonces, también terminan llevando vidas que finalmente contradicen. Si a veces dicen algo de la verdad, de la Biblia, como decíamos en el ejemplo de antes, este pastor que parece que predica tremendo, pero vive en pecado. Entonces, eso también puede pasar con muchos mensajeros de Dios, que con un corazón que ya no tiene temor de Dios, comienzan a vender la palabra de Dios y terminan viviendo contrarios a la palabra de Dios. Entonces se vuelven embajadores inútiles que deshonran al rey. Eso también pasó en los tiempos de Oseas, hermano. También con los sacerdotes, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, miren, ¿a quién está hablando él? Yo te desecharé del sacerdocio, los sacerdotes. Ellos habían desechado la verdad de Dios, no estaban enseñando al pueblo y el pueblo fue destruido porque los sacerdotes habían dejado de enseñar la verdad y ellos se habían encomendado a enseñar. Pero Dios dice, yo te desecharé del sacerdocio.
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿no? Las maldiciones que vimos que aquí venía hablando de la cementera, ¿se acuerdan? Al principio. Tú desechaste mi ley, desechaste mi mensaje, yo voy a desechar tus hijos. Luego dice, conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Estaba muy parecido, eso pasó varios siglos antes de Malaquías y estaban volviendo a repetir los mismos pecados. Se habían torcido en su corazón, habían dejado la ley de Dios, otra vez estaban comiendo y sin pecado, tal vez ya estaban profanando otra vez las ofrendas de Dios. Y eso fue antes del cautiverio. Pasa que con el cautiverio volvieron y no aprendieron. Estaban volviendo a caer en los mismos pecados y estaban recibiendo las mismas maldiciones. Y algunos aquí están desmayando. No se me duerma, hermano. Ya vamos al final. Dice ya versículo 9 ahí en Oseas 4:9. Y será el pueblo como el sacerdote, y le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Miren lo que aquí termina Dios diciendo, hermanos. Tremendo. Porque los sacerdotes habían torcido, el pueblo también se iba a torcer. Tal cual los sacerdotes se iba a terminar siendo el pueblo. Qué tremendo, hermanos. Cuando nosotros como cristianos o como maestros o siervos de Dios de la palabra, empezamos a vivir de esta manera, corazón que no da gloria a Dios, que no enseña la palabra, una vida que no enseña la palabra de Dios ni vive la palabra de Dios, el pueblo también se empieza a corromper. De esto decía Matthew Henry, nada profana tanto el nombre de Dios como la mala conducta de aquellos cuya responsabilidad es honrarle. Qué tremendo, hermanos. Nada, hermanos, infama tanto contra Dios. Nada lleva tanto al pueblo a pecar contra Dios. Cuando aquellos que ven honrarle empiezan a deshonrarle, ¿no? Comienzan a pecar contra Él. Hermanos, eso nos habla del tipo de liderazgos, de hermanos que presiden, de ancianos que queríamos tener. Hermanos, gente que honra realmente a Dios. Porque si aquellos que Dios ha puesto para enseñar su palabra, para liderar a su pueblo, no son íntegros de corazón, enseñanza y vida, el pueblo se va a corromper, el pueblo va a deshonrar a Dios, va a aprender a deshonrar de la propia vida de los líderes, la propia vida de aquellos que fueron puestos para instruirles. Como hemos dicho muchas veces, cuando alguien tiene fama de piadoso y peca, arrastra a muchos tras esos pecados. La gente empieza a decir, bueno, si el que los enseña está en esos pecados, pues no puede ser tan malo ese pecado, sino porque él lo hace. Y empiezan a vivir de la misma manera. Después de todo, el líder, aquel maestro de la palabra, también lo hace. Pero te digo, eso tiene sus consecuencias. Versículo 9. Por tanto, estos mensajeros que tergiversan la palabra de Dios con sus vidas y sus obras, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley se hace acepción de personas. Entonces, cuando un embajador deshonra, hermanos, el mensaje, deshonra ser mensajero, deshonra a aquel que lo constituyó, él también va a ser deshonrado, hermanos. Él también va a ser deshonrado. Entonces Dios iba a traer aquí un juicio también de deshonra. Está evocando nuevamente lo que habló también de tratarlos como estiércol. Está evocando otra vez ese juicio que veníamos antes. Y si así como ustedes han despreciado a Dios, yo los voy a hacer despreciables a ustedes. Hermanos, en nuestros días pasa mucho eso. Yo no sé cuántos de ustedes en los noticieros vieron estos 3 últimos días, un pastor que decía que Jesús no había venido. ¿Por qué? Porque la gente no estaba ofrendando o diezmando o dando suficiente dinero. Eso es lo que retrasa la venida de Cristo. Como él deshonró el mensaje de Dios, ¿qué está haciendo Dios? Deshonrándolo en los medios de comunicación, exponiéndolo, mostrarlo como charlatán. Miren aquel pastor que anda pidiendo plata para que Jesús venga más rápido. Miren cómo Dios lo expone. Hermanos, eso es un aviso del cual deberíamos aprender, un ejemplo del cual deberíamos aprender a temer a Dios. Para no hacer las mismas cosas, no prometer cosas que Dios no ha prometido ni tergiversar el mensaje de Dios. Este hombre fue un vivo ejemplo de cómo Dios expone y hace viles ante los ojos del pueblo a aquellos que deshonran su mensaje y su labor de mensajeros. Por eso, hermano, está tan mal visto decir que uno es pastor o que uno predica la palabra. Uno enseguida está mirándolo ya a ver si uno le va a pedir plata. Lo primero que cuando usted dice que está en el ministerio, lo primero que le preguntan, ¿y ustedes piden diezmos? Y ustedes son ricos, ¿no? Así, y uno queda como así, como de qué está hablando esta persona, qué es lo que está diciendo. Pero hermanos, así Dios ha deshonrado públicamente el ministerio delante de muchas personas. Por su pecado.
Y termina diciendo que era porque ellos hacían pecado. Bueno, voy a leerlo. Termina diciendo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Entonces, ellos no solamente estaban deshonrando a Dios, iban a ser deshonrados públicamente por apartarse del camino, apartarse de ser mensajeros íntegros, sino que también estaban haciendo acepción de personas, pecando en la ley, haciendo pecar en la ley a las personas. Entonces, ellos al parecer no estaban enseñando la verdad correctamente. Algunos le decían, esta es la verdad, porque les convenía, porque querían llevarse bien tal vez con el gobernador, tal vez con la gente importante, y venía el pobre y no juzgaban rectamente. Porque los falsos sacerdotes tenían que juzgar estas cosas. Y aquí dice que estaban haciendo acepción de personas en la cosa que a ellos les correspondía en la ley. Entonces tal vez estaban tratando bien a algunos y otros estaban despreciando. A los pobres del pueblo los tratamos de esta manera y a los ricos del pueblo los tratamos de esta otra manera. Tal vez estaban rebajando el mensaje. Eso puede pasar, hermanos, que nosotros hagamos acepción de personas y rebajemos el mensaje y seamos camaleónicos. Para los que no queremos ofender, un mensaje así de prosperidad y bendición. Y para los que no nos caen tan bien, un mensaje de juicio e ira, ¿no? Y a veces podemos hacer acepción de personas cuando enseñamos la verdad. Vemos un pecador igual que nosotros en la calle y hacemos acepción de personas con él. Pero viene un pecador bien vestido y nuestro tono cambia, lo tratamos diferente porque a él no vamos a ofenderlo. Ojalá se congregue donde yo también me congrego y empiezo a ofrendar. No, hermanos, tenemos que cuidar el corazón para no hacer acepción de personas, porque llevar a hacer acepción de personas nos va a llevar a torcer el mensaje que Dios nos mandó dar. Entonces debemos tener cuidado con eso. Entonces ya para ir concluyendo, hermanos, como mensajero de Dios, todos los cristianos somos mensajeros de Dios. Nosotros tenemos que anunciar las virtudes que nos llamó las tinieblas, su luz admirable. Todos tenemos que anunciar lo que ha hecho el Señor, la gran obra que le ha hecho, que Él es Rey grande, que Él es Señor y Padre de todos los que ponen su fe en Él y digno de ser honrado, digno de ser obedecido, no como aquellos que dicen el mensaje, por favor acepta a Jesús, no. Dios demanda que te arrepientas y pongas tu fe en Él, no rebajando el mensaje, siendo verdaderos embajadores de Dios. Entonces, ¿qué debemos tener como aquellos que fueron llamados a ser mensajeros? Resumiendo, vivir en integridad de corazón, en temor de Dios, que nos lleva a ser purificados, enseñar íntegramente la palabra de Dios sin rebajar el mensaje o cambiarlo para agradar a los hombres, y vivir en congruencia e integridad con el mensaje de la palabra de Dios que hemos sido encomendados a llevar a este mundo, hermanos, y a la iglesia. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, este tipo de mensajeros, como los que Dios esperaba que fueran nuevamente estos sacerdotes. Que el Señor permita que en nuestros tiempos haya más y más mensajeros fieles e íntegros de la palabra de Dios. Amén, hermanos.